Siempre creí que la boda de un hijo era el mayor regalo que una madre podía recibir. Es el momento en que vemos a ese niño que criamos con tanto sacrificio comenzar una nueva vida, y sentimos que todo el amor y el esfuerzo finalmente valieron la pena. Aquella mañana me levanté emocionada. Solo quería abrazar a mi hijo, verlo sonreír y sentir que, por fin, la vida había sido justa conmigo. Pero pocas horas después, frente a toda la familia y los invitados, la madre de la novia puso un paquete en mis manos. Cuando lo abrí, vi un uniforme de empleada. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, mi propio hijo se rió. «Ahora estás perfecta, mamá». Esa frase me atravesó el alma como una daga. En ese instante entendí que el amor puede ser el sentimiento más hermoso, y también el más cruel, cuando no es correspondido. Pero lo que pasó después cambió mi vida, y la de todos ellos, para siempre. Si crees que esta historia termina con una madre humillada, estás muy equivocada. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que hice después, nadie en esa boda lo olvidará jamás. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y no olvides suscribirte para escuchar más historias como esta, de dolor, coraje y dignidad. Mi nombre es Teresa Aguilar, tengo 68 años, y durante toda mi vida fui una mujer sencilla, viuda, trabajadora y dedicada a mi único hijo, Javier. Nunca me importaron las apariencias, hasta el día en que fui humillada precisamente por ser quien soy. Pero fue allí, en medio de esa fiesta, cuando descubrí algo que nadie imaginaba. La fuerza de una mujer que perdió el miedo a decepcionar. Desperté antes que el sol. El silencio de la casa me abrazó con esa calma que uno siente cuando cree que todo estará bien. Preparé café y lo bebí lento, mirando las fotos de Javier sobre la repisa. Era su boda, y yo quería que fuera un día hermoso. Me puse el vestido que había mandado arreglar. Era sencillo, pero la costura aún olía a hilo nuevo. Guardé en mi bolso de cuero el sobre con la carta que había escrito para él. Mientras cerraba la puerta, sentí una punzada en el pecho, una de esas que uno no sabe si es alegría o presagio. El taxi me llevó por avenidas que parecían más limpias de lo normal. Afuera, las luces de los escaparates brillaban sobre los autos de lujo. Miré por la ventana y pensé en lo lejos que me había quedado de ese mundo. Llegué al hotel boutique donde se preparaban los novios. El piso de mármol reflejaba las luces del techo como si fueran diamantes. En la recepción, una mujer de sonrisa rígida me ofreció un trago de agua mientras acomodaba mi nombre en una lista que parecía interminable. Por un segundo, me sentí fuera de lugar, como una invitada en la vida de mi propio hijo. Vi a Sofía, la novia, rodeada de amigas. Todas reían, con copas de champán rosado y batas de seda. Me acerqué despacio, cuidando de no interrumpir. «Buenos días, hija», le dije con cariño. Me miró por encima del hombro y respondió un gracias apenas audible. Le llevé un pequeño ramo de jazmines de mi jardín. Lo tomó con una sonrisa vacía y lo dejó junto a un perfume caro que inundaba todo el aire. Esa mezcla de fragancia dulce y distancia me hizo entender que, aunque yo había pagado mucho de aquella boda, allí nadie me veía como familia. Esperé a Javier junto a los ventanales del lobby. El ruido de los tacones, los flashes de las cámaras, los trajes de diseñador y el murmullo del personal del hotel me rodeaban. Todo era lujo, perfección y apariencia. Recordé las noches en que remendaba su ropa para que pudiera ir limpio a la escuela. Pensé en los años en que contaba monedas para pagar su universidad. Y ahora, mirando a mi alrededor, me di cuenta de que mi hijo ya pertenecía a otro mundo. Uno donde la dignidad se media por la marca del reloj. Cuando Javier bajó, supe que el tiempo me había ganado la partida. Estaba elegante, con un traje impecable y ese brillo en los ojos que alguna vez fue mío. Se acercó con una sonrisa rápida, el tipo de sonrisa que se usa frente a extraños. Lo abracé, pero sentí que su cuerpo se mantenía rígido. «Te ves bien, mamá», murmuró, sin mirarme realmente. Luego se alejó, distraído, revisando algo en su teléfono. En ese gesto trivial entendí que mi lugar en su historia se había vuelto invisible. Me senté un momento en un sillón de terciopelo. Observé las flores importadas, los arreglos de cristal, los mozos que pasaban con bandejas de plata. Todo brillaba con un lujo que dolía. El ruido de las copas y los pasos sobre el mármol sonaban lejanos, como si la boda ocurriera en otro planeta.
Cerré los ojos para calmarme, pero la ansiedad me hacía imaginar que todos me miraban. No era así. Nadie me veía. Nadie. Ese tipo de soledad es la peor, la que sucede frente a los demás. Una coordinadora se acercó con una carpeta en la mano. «¿Usted es la madre del novio?», preguntó sin levantar la vista. Asentí. Me entregó un papel con los horarios de las fotos, los lugares de mesa y los nombres de los invitados. «Por favor, siga las indicaciones», dijo antes de alejarse. Sentí que el aire se me atascaba en el pecho. Era como si alguien me hubiera reducido a un número en una lista. Guardé el papel en el bolso, intentando no llorar. Me prometí mantener la calma. No iba a estropear ese día. No todavía. En la terraza del hotel, los invitados comentaban sobre el viaje de luna de miel, los vinos importados y la decoración del salón. Las palabras me golpeaban: París, resort, cuenta bancaria, herencia. Todo sonaba tan distante de la vida que yo conocía. Quise hablar con Javier, pero él ya estaba rodeado de la familia de Sofía. Reían. Su suegra lo tomaba del brazo como si fuera su propio hijo. Me quedé quieta, mirando cómo la luz del mediodía caía sobre sus rostros. Era un retrato perfecto, sin mí. El resto de la tarde se volvió una neblina. Vi llegar autos de lujo, fotógrafos, periodistas de sociedad. Alguien me ofreció una copa de champán. La rechacé. El sabor de la euforia ajena me revolvía el estómago. Caminé hacia un rincón y observé el reflejo de mi rostro en una ventana. Había arrugas nuevas, una tristeza que no había notado antes. Pero también una calma extraña, una especie de aceptación. Tal vez la vida me estaba preparando para algo. A veces, antes de romperse, el alma se queda quieta, escuchando. Cuando llegó el momento de las fotos familiares, alguien me buscó. «La señora Teresa, por favor». Caminé hasta el vestíbulo, sosteniendo mi bolso como si fuera un escudo. La suegra de Javier me esperaba con un paquete en las manos. Su sonrisa era afilada, casi elegante. «Póntelo. No queremos que arruines las fotos». Por un segundo creí no haber escuchado bien. Pero ahí estaba, el uniforme negro doblado con un moño de cinta blanca. Lo tomé, y el mundo se volvió ruido blanco. En su mirada había algo peor que desprecio: placer. Sostuve el paquete sin entender. Mi respiración se volvió corta, como si el aire del hotel se hubiera vuelto demasiado caro para mí. Las luces doradas del vestíbulo me lastimaban los ojos. Abrí la caja con cuidado, temiendo que fuera una broma de mal gusto. Pero no era una broma. Era un uniforme negro, con un delantal blanco y botones de plástico. Lo toqué y sentí que mi dignidad se deshacía entre los dedos. Lo peor no fue el uniforme. Fue el silencio de todos. Ese silencio que huele a perfume caro y vergüenza ajena. Javier estaba a unos metros, con una copa de champán en la mano. Lo llamé en voz baja, como si todavía fuera mi niño. «Hijo». No me oyó. Me acerqué, el uniforme temblando en mis manos. Cuando me vio, sonrió sin entender. «¿Qué pasa, mamá?». Le mostré la prenda, esperando que se enojara, que dijera algo. Pero se rió. Se rió de verdad, con esa risa joven que alguna vez me había hecho feliz. «Ahora estás perfecta, mamá». Las palabras me golpearon tan fuerte que por un instante pensé que iba a desmayarme. No recuerdo si lo miré o si bajé la cabeza. Solo sentí el sonido de su risa mezclado con la música de la orquesta. La gente seguía hablando, comiendo canapés sobre bandejas de plata. Nadie dijo nada. Nadie se acercó. Era como si todos hubieran decidido que esa humillación era parte del espectáculo. Me quedé quieta, con la mirada fija en el mármol. Pensé en salir corriendo, pero mis pies no se movían. ¿Cómo se escapa de un lugar donde el amor se vuelve una herida abierta? La suegra se acercó, satisfecha. «¿Ves? Ahora encajas con el personal». Lo dijo despacio, para que yo lo entendiera bien. Su perfume dulce se mezcló con el olor del vino caro y me revolvió el estómago. Quise responder, pero mi voz no salió. En cambio, sonreí. Una sonrisa pequeña, falsa, la única defensa que me quedaba. Ella se alejó contenta,
convencida de su triunfo. No sabía que en ese momento algo dentro de mí estaba cambiando. La Teresa que siempre cayó estaba empezando a morir. Fui al baño. Caminé despacio, con los hombros rectos, sintiendo las miradas. El baño era enorme, con espejos hasta el techo y lavabos de mármol blanco. Me encerré en uno de los cubículos y me miré en el espejo. No reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Tenía los ojos rojos y la piel pálida. Toqué mi cara y sentí el temblor en las manos. En el fondo, escuchaba el murmullo de la fiesta. Cada carcajada era un recordatorio de mi lugar. Y en ese silencio forzado, decidí que algo tenía que romperse. Lloré en silencio, sin ruido, con la espalda apoyada en la puerta. Pensé en el dinero que había transferido para esa boda, en las tarjetas de crédito que llevaba años pagando, en las cuentas conjuntas que alguna vez abrí para él. Todo lo hice con amor, no con la intención de comprar gratitud. Pero a veces el amor sin límites se vuelve una forma elegante de esclavitud. Me limpié las lágrimas con un pañuelo y respiré hondo. No iba a quedarme en el suelo. No otra vez. Salí del baño con la cabeza alta. El aire olía a champán y flores caras. Caminé hacia la terraza, donde los invitados fumaban y hablaban de viajes, propiedades, agencias de lujo. Sus risas sonaban huecas. Javier seguía riendo con su suegra. Me miró de reojo y giró la cara, avergonzado. Ese gesto fue más doloroso que cualquier palabra. Entendí que no se trataba solo del uniforme. Se trataba de todo lo que él ya no quería recordar de mí. Fui hasta una esquina y abrí mi bolso. Saqué el teléfono y lo sostuve por unos segundos. Dudé. Pero en mi mente ya no había espacio para la duda. Escribí un mensaje corto, con los dedos fríos. Licenciado, ejecute lo que le pedí. Hoy. Lo envié sin pensar. Luego guardé el celular y miré hacia el cielo. Las luces del salón se reflejaban en el cristal del techo como si fueran estrellas falsas. Todo era apariencia. Todo menos mi dolor. Volví a entrar al salón con paso lento. Las luces, la música, los brindis, nada había cambiado. Pero yo sí. En mi pecho ya no había vergüenza, había una calma peligrosa. Esa que llega cuando uno deja de tener miedo. Caminé entre los invitados como un fantasma vestido de dignidad. Nadie lo notó. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio podía ser mi arma. Crucé el pasillo con el uniforme apretado entre las manos. Cada paso sonaba distinto, como si el piso de mármol supiera lo que acababa de pasar. Nadie me detuvo. Nadie me llamó. El eco de los tacones, los murmullos lejanos y el olor a flores costosas se mezclaban con mi respiración entrecortada. Llegué al baño, ese lugar tan blanco que parecía no permitir emociones. Me miré en el espejo. No me reconocí. Había una mujer con los ojos húmedos y la boca temblando, intentando parecer entera. Esa no era yo. Esa era la sombra de una madre que acababan de convertir en un chiste. El baño era tan lujoso que daba rabia. Las paredes de mármol tenían vetas doradas, los lavabos parecían esculturas y el aire olía a perfume caro. Me senté en un sillón de terciopelo color champañe, uno de esos que parecen pensados para descansar apariencias, no personas. Saqué una toallita de papel y la estrujé hasta romperla. No sabía si quería llorar o gritar. Me dolía la garganta. Me dolía el alma. Lo que más dolía era saber que mi hijo se había reído conmigo en mente, pero sin verme en el corazón. Toqué el uniforme con los dedos, sintiendo la tela áspera. Me imaginé poniéndomelo. No por obediencia, sino por dignidad torcida, esa que uno usa cuando ya no quiere sufrir más. Pensé en mi casa, en los muebles sencillos que siempre limpié con mis manos, en mi jardín con bugambilias y en el olor a pan que salía del horno los domingos. ¿En qué momento dejé que el amor me convirtiera en invisible? Mi reflejo parecía hacerme esa pregunta también. Y lo peor fue no tener respuesta. El silencio del baño me envolvió. Podía escuchar el agua corriendo en alguna llave, un ruido leve, constante, casi hipnótico. Cerré los ojos y recordé la primera vez que llevé a Javier a la escuela. Llevaba una camisa que le quedaba grande y una sonrisa que me llenó de orgullo.
Todo lo que hice después fue para proteger esa sonrisa. Pero ese niño ya no existía. En su lugar había un hombre elegante que me había cambiado por aprobación ajena. Eso me mataba lentamente. De repente, el sonido de una carcajada llegó hasta el baño. No supe si era él o alguien más, pero el eco me atravesó el cuerpo como una cuchillada. Sentí un calor subirme a la cara. Me levanté y caminé hasta el espejo otra vez. Me vi distinta. No más débil, no más víctima. Algo se había encendido dentro de mí. No era ira. Era claridad. Una claridad que duele, pero limpia. Tal vez era eso lo que necesitaba para despertar. Saqué mi celular del bolso y lo sostuve unos segundos. Dudé. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía que después de hacerlo ya no habría vuelta atrás. Abrí el chat de mi abogado. Teníamos una conversación guardada desde hacía meses, sobre unos documentos que nunca me animé a firmar. Escribí despacio: licenciado, ejecute lo que le pedí. Hoy. Miré la pantalla unos segundos y presioné enviar. Sentí que al hacerlo, me arrancaba algo de adentro. Pero no era miedo. Era pasado. Me quedé quieta. Mis manos aún temblaban, pero mi respiración se volvió más lenta. Guardé el teléfono y me acerqué a la ventana. Desde ahí se veía el jardín del hotel, lleno de luces y risas. Todo parecía perfecto, como una postal de revista. Pero detrás de cada risa hay una historia que se quiebra en silencio. Y la mía acababa de quebrarse. Me dolía, sí, pero dentro de ese dolor había un sabor nuevo, el de la decisión. Escuché pasos en el pasillo. Una mujer entró, se arregló el maquillaje frente al espejo y me miró con curiosidad. «¿Está bien, señora?», preguntó, sin saber qué hacer con mi tristeza. Asentí con una sonrisa falsa. «Estoy bien, hija, solo necesitaba un respiro». Ella salió rápido, como si mi dolor pudiera contagiarse. Volví a quedarme sola. Miré el uniforme una vez más. Lo doblé con cuidado, como quien dobla un recuerdo que no quiere romper. Salí del baño sin mirar atrás. El pasillo estaba vacío, las luces del techo parpadeaban sobre el mármol. Mientras caminaba, sentí que mis pasos hacían más ruido que antes. Tal vez porque, por primera vez, los daba con conciencia. Atrás quedaba la mujer que temía perder el amor de su hijo. Adelante, sin saberlo, empezaba a caminar la mujer que estaba a punto de recuperar su respeto. Volví al salón con la mirada fija en el suelo, como si cada loseta de mármol pesara sobre mis pasos. Nadie notó que había desaparecido. Los músicos seguían tocando, las luces giraban sobre las mesas de cristal, los invitados brindaban con copas de champán francés. Todo olía a lujo y a mentira. Me moví entre la gente intentando parecer tranquila. Vi a Javier riendo, bailando, posando para las fotos. La orquesta tocaba algo alegre. Yo lo miraba, sin reconocerlo. Era un extraño con mi apellido y mi sangre, pero sin mi historia. Pasé frente a las mesas donde se servía el banquete. Los camareros con guantes blancos ofrecían vino caro y platillos que apenas reconocía por el nombre. En una esquina, la suegra daba instrucciones, controlando cada detalle como si todo aquello le perteneciera. Me miró fugazmente y giró la cara. Fue un gesto mínimo, pero me dolió más que las palabras. Me senté en una silla vacía junto a la ventana. Afuera, las luces del jardín brillaban sobre las fuentes de agua. Adentro, el ruido era ensordecedor, pero dentro de mí solo había silencio. Miré mi copa llena y no bebí. El burbujeo del champán me recordó lo efímero que es el brillo. Todo lo que parecía eterno se desvanece cuando se apaga la música. Pensé en mi casa, en mis muebles viejos, en las tardes en que el sonido más fuerte era el viento chocando con las ventanas grandes del pasillo. Recordé mis días en el banco, las transferencias que hice sin pensarlo, el dinero que moví de mi cuenta para pagar lo que hoy me humillaba. No era solo una boda, era mi propia inversión en la ingratitud. Y ese pensamiento me heló la sangre. Un fotógrafo pasó frente a mí. «Sonría, señora», dijo antes de tomarme una foto sin pedir permiso. Levanté la vista y sonreí. Esa foto, imaginé, terminaría en algún álbum elegante, junto a rostros felices.
Nadie notaría mis ojos vacíos. Nadie sabría que en ese instante me juré que jamás volvería a financiar mi propio dolor. Respiré profundo, tratando de calmar el temblor en mis manos. Quería gritar, pero el grito se quedó atorado detrás de mi lengua. El silencio puede ser más cruel que cualquier palabra. Me levanté y caminé hacia el centro del salón. La música cambió a algo más suave. Vi a Javier bailar con su esposa. Su mano en la espalda de ella, el brillo de las luces sobre su anillo nuevo, todo parecía sacado de una postal. Me quedé mirándolos unos segundos, con un nudo en la garganta. Él levantó la vista, me vio, y por un instante nuestros ojos se cruzaron. Esperé un gesto, una señal, un movimiento mínimo. Pero nada. Desvió la mirada como si mi presencia fuera una interrupción. Sentí un peso insoportable en el pecho. Me refugié en el bar del salón. Un joven me ofreció un trago, pero lo rechacé. Solo agua, por favor. La bebí despacio, mirando el hielo derretirse. Pensé en lo fácil que es volverse invisible. No necesitas magia, solo decepción acumulada. A veces la indiferencia de los que amas te apaga más que la soledad. Dejé el vaso sobre la barra y observé los reflejos del salón en el espejo. Todos parecían disfrutar. Yo, en cambio, estaba aprendiendo a despedirme en silencio. Un grupo de invitados comenzó a hablar cerca de mí. Comentaban sobre la decoración, el catering, los viajes de luna de miel, los trajes de diseñador. Reían con naturalidad, inconscientes de que cada palabra me atravesaba. «Esta boda costó una fortuna», dijo alguien. Me dieron ganas de decirle cuánto de esa fortuna salió de mis ahorros, de mi pensión, de mis años de esfuerzo. Pero me contuve. No valía la pena. Uno aprende tarde que el dinero puede comprar todo menos respeto. Caminé hasta el balcón y abrí las cortinas. El aire de la noche me golpeó el rostro. Cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí cansancio. El tipo de cansancio que llega cuando uno ha cargado demasiado amor sin recibir nada a cambio. Miré el cielo y pensé que el silencio también puede ser una forma de respuesta. Quizá mi error fue creer que quedarse callada era sinónimo de paz. No lo es. Callar también mata, pero lentamente, desde adentro. Me quedé ahí, mirando el reflejo de las luces sobre el agua de la fuente. Cada destello me recordaba una promesa que se había roto sin palabras. No quería llorar. No lo hice. Solo respiré hondo y me prometí que, a partir de ese momento, mi voz volvería a ser mía. Nadie más la usaría para su comodidad. Detrás de mí, el ruido de la música seguía. Por dentro, una mujer empezaba a despertar. ¿Y tú? ¿Cuántas veces has guardado silencio para no perder a alguien y terminaste perdiéndote a ti misma? Anunciaron el brindis poco después de que la orquesta terminara su última pieza. Las luces se atenuaron y una música suave llenó el aire, como si el lujo necesitara su propio silencio. Vi subir al escenario a la suegra de Javier, impecable con su vestido de seda color vino y un collar de perlas que brillaba bajo los focos. Tomó el micrófono con una sonrisa amplia, de esas que esconden poder y vanidad. Habló con voz firme, agradeciendo a todos por asistir, elogiando el esfuerzo de su familia, mencionando nombres con precisión. Cada palabra era una caricia para los suyos, una bofetada silenciosa para mí. Esperé escuchar mi nombre. Un simple gracias habría bastado, una frase corta, algo que me hiciera sentir presente. Pero no llegó. Dijo que su hija era afortunada, que la unión de ambas familias marcaba un nuevo comienzo. Gracias a la familia de la novia por hacerlo posible, remató con orgullo. Aplaudieron. Yo no. El aplauso ajeno resonó como un eco cruel en mi pecho. Me quedé quieta, sosteniendo mi copa de champán sin probarla. Las burbujas subían y reventaban, igual que las ilusiones que había guardado toda la vida. Un fotógrafo se acercó y me pidió una sonrisa. La forcé, sabiendo que en esa imagen quedaría capturado el momento exacto en que dejé de pertenecer. Detrás de mí, las mesas rebosaban de platillos elegantes, copas de cristal y centros de mesa que olían a rosas importadas. Todo brillaba con una elegancia exagerada, casi violenta.
Pensé en cuántas transferencias había hecho para pagar parte de esa perfección, en cuántos ahorros moví sin pensarlo, solo porque quería que Javier tuviera el mejor día de su vida. ¡Qué ironía! El día más caro fue el más amargo. La suegra levantó su copa y pidió un aplauso para los recién casados. Todos se pusieron de pie. La multitud aplaudía y gritaba, con el entusiasmo de quien celebra un triunfo que no entiende. Miré a mi hijo. Tenía los ojos brillantes, emocionado, convencido de que aquel espectáculo representaba amor. Quise creer que sí, pero algo en mí se rompió definitivamente. No era solo su risa, ni su indiferencia. Era esa ceguera heredada, esa forma de medir el valor de las personas por su apariencia, por la ropa, por el dinero en la cuenta. Una mujer en la mesa de al lado me preguntó si era parte del staff. Lo dijo con amabilidad, sin malicia, pero igual dolió. Le respondí que no, que era la madre del novio. Su expresión cambió, bajó la mirada, incómoda, y murmuró una disculpa. Sonreí para que no se sintiera mal. Pero dentro de mí, la palabra madre ya no sonaba igual. En ese instante supe que no se trataba de lo que uno da, sino de lo que el otro decide ver. Y mi hijo, claramente, había decidido no verme más. Me levanté antes de que terminaran los aplausos. Caminé hacia el fondo del salón. Las luces reflejaban mi silueta en las paredes de cristal y me vi multiplicada en cientos de versiones de mí misma, cansada, decepcionada, invisible. Las copas seguían chocando, los brindis continuaban, pero ya no escuchaba nada. Solo el sonido de mis propios pasos. Me detuve frente a una mesa donde había un ramo de flores con una tarjeta que decía para los padres de la novia. Sentí un vacío tan grande que tuve que apoyarme en la silla para no caer. Busqué aire. El perfume denso del salón me mareaba. Salí por una de las puertas laterales y llegué al pasillo principal. El contraste fue brutal, del ruido al silencio absoluto. El piso brillaba como espejo. Desde allí escuché a alguien reír. No quise saber quién era. Me apoyé contra la pared y respiré. Cerré los ojos un segundo y me prometí algo que jamás había tenido el valor de decirme. No volvería a pedirle a nadie que me mirara. Si para ser vista debía humillarme, prefería desaparecer. Regresé al salón cuando anunciaron el corte del pastel. Javier buscaba a alguien entre la multitud. Por un instante pensé que era a mí, pero no. Llamaba a su suegra. La tomó del brazo y subieron juntos al escenario. La escena fue tan simbólica que dolía. Ella se inclinó, lo besó en la mejilla y todos aplaudieron. Yo observaba desde abajo, con la calma amarga de quien ya entendió que los lazos de sangre no siempre significan pertenencia. En ese instante, la última parte de mí que seguía esperando se rindió. Dejé la copa sobre la mesa más cercana y salí otra vez. Afuera, el aire era frío y cortante. Caminé por el jardín iluminado por luces tenues. Las fuentes arrojaban chorros perfectos, calculados, tan artificiales como el cariño que acababa de presenciar. Me senté en una banca de piedra, mirando el reflejo del agua. La noche era hermosa, pero yo ya no. En el silencio de ese jardín supe que no iba a llorar. Las lágrimas no sirven cuando la herida ya aprendió a doler sin ruido. El anuncio del pastel marcó el momento que todos esperaban. La orquesta cambió a una melodía más alegre, los fotógrafos se acercaron y los flashes convirtieron el salón en una tormenta de luces. Yo observaba desde un rincón, con el corazón latiendo despacio. Sobre mi falda descansaba una caja envuelta en papel dorado. Era mi regalo. Nadie sabía lo que había dentro, ni siquiera Javier. La había preparado semanas antes, sin imaginar que se convertiría en mi último gesto como madre complaciente. La miré y sentí que pesaba más de lo que recordaba. Quizá era el peso de todo lo que nunca dije. El maestro de ceremonias pidió silencio. Queremos invitar a los padres de ambos a compartir unas palabras, anunció. La suegra subió al escenario de inmediato, radiante, segura. Dijo frases vacías sobre la familia, la felicidad, la unión. La aplaudieron. Luego me buscó con la mirada, como si dudara en llamarme. Pero antes de que lo hiciera, ya estaba caminando hacia el frente. No pedí permiso. Tomé el micrófono con las manos firmes. El murmullo del público se deshizo poco a poco.
El sonido del aire acondicionado se volvió más fuerte que las respiraciones. «Yo también tengo un regalo para los novios», dije con calma. Vi la confusión en los ojos de Javier. No esperaba que hablara. Se acercó, sonriendo, tratando de mantener la apariencia. «Mamá, no era necesario», lo interrumpí. «Abre mi regalo». Extendí la caja. Él la tomó con cierta vergüenza, intentando parecer amable frente a los invitados. Sus manos temblaban apenas. El papel dorado cayó al suelo, y dentro apareció un sobre blanco, una tarjeta de crédito cortada y una carpeta sellada. «¿Qué es esto?», murmuró. «Lo que tú llamas apoyo, yo lo llamo amor desperdiciado», respondí. Un murmullo recorrió el salón, tan rápido como una corriente eléctrica. «Dentro de ese sobre está la cancelación de los pagos de esta boda», continué. Mi voz no temblaba. «También el retiro de tu nombre de mi herencia y la revocación de las cuentas conjuntas que tenías a tu disposición». Javier palideció. La suegra intentó acercarse, pero levanté una mano. «Termino en 1 minuto». En el fondo del salón, alguien dejó caer una copa. El sonido del cristal rompiéndose fue lo único honesto de la noche. El silencio después fue absoluto, casi sagrado. Podía sentir las miradas clavadas en mí, como si de pronto todos recordaran que yo existía. Javier me miraba sin entender. «¿Por qué haces esto?», preguntó. Lo miré fijamente. «Porque me olvidaste. Porque te avergonzaste de mí frente a todos. Porque confundiste el amor con dinero y la dignidad con apariencia». Nadie respiraba. Los músicos habían bajado los instrumentos. El aire olía a tensión y a flores marchitas. En el escenario, mi voz era lo único que seguía vivo. Me di cuenta de que ya no tenía miedo. Lo había perdido todo, así que no había nada más que perder. La suegra se adelantó, furiosa. «Esto es una locura», gritó. Su tono agudo rebotó en las paredes de cristal. «Estás arruinando la boda de tu hijo». La miré sin parpadear. «No, señora. Yo estoy terminando de pagarla». Los murmullos crecieron. Vi a algunos invitados apartar la mirada, incómodos. Otros sonreían con disimulo, fascinados por el escándalo. Pero yo no veía a nadie más. Solo a Javier, y detrás de él, a la niña que fui cuando juré que nunca permitiría que me hicieran sentir pequeña. Tomé aire y continué. «Durante años te di todo lo que tuve. Mi dinero, mi tiempo, mis manos. Hoy te devuelvo lo único que me queda, mi silencio. No lo malgastes». Le entregué la carpeta. La sostuvo sin moverse. Tenía los ojos rojos, pero no lloró. Yo tampoco. Éramos dos extraños intentando reconocerse entre ruinas. En ese instante entendí que el amor puede sobrevivir al respeto, pero no al desprecio. Bajé el micrófono. Nadie se atrevió a detenerme. Caminé despacio hasta el borde del escenario. Sentí el calor de las luces sobre mi espalda y el murmullo lejano del aire acondicionado. De repente, un aplauso tímido estalló entre las mesas. Luego otro, y otro. No supe si eran por lástima o por valentía, pero no me importó. Aplaudían a la mujer que por fin había despertado. La misma que ellos habían ignorado toda la noche. Me detuve un segundo, respiré, y supe que lo que venía después ya no era castigo. Era libertad. Bajé del escenario sin mirar atrás. La orquesta no tocó, nadie brindó. La fiesta continuó, pero de una forma distinta. El lujo ya no brillaba igual. Las luces parecían más frías, los rostros más falsos. Afuera, el cielo seguía abierto, indiferente a nuestras miserias. Caminé hacia la salida, sosteniendo mi bolso, ligera como no lo había estado en años. Dejé la caja vacía sobre una mesa. No quedaba nada dentro, y sin embargo, lo había entregado todo. El silencio que quedó en el salón fue más fuerte que cualquier música. Todos parecían contener la respiración. Caminé despacio entre las mesas, sintiendo cómo las miradas me seguían. Nadie sabía qué hacer, ni siquiera Javier. Las copas seguían llenas, pero nadie bebía. Me detuve frente a la suegra, que estaba sentada con las manos apretadas sobre el mantel.
Su sonrisa de hielo se había borrado. La miré con calma, la misma calma que da el cansancio cuando una ya lo ha perdido todo. Abrí mi bolso, saqué el uniforme y lo coloqué, doblado con cuidado, sobre sus rodillas. Ella me miró sin entender. «¿Qué es esto?», preguntó, con una voz que ya no sonaba tan segura. Me incliné un poco para que solo ella me oyera. «Si tanto te gusta verme así, empieza tú. La casa necesita limpieza». Sus ojos se abrieron, escandalizados. El murmullo recorrió las mesas como una corriente eléctrica. Vi a algunos invitados llevarse la mano a la boca, otros fingieron mirar hacia otro lado. Nadie se atrevió a intervenir. En ese instante, el uniforme dejó de ser tela. Era símbolo. Era mi frontera con todo lo que ya no iba a permitir. Javier se levantó del asiento, con la cara pálida. «Mamá, basta», murmuró. Su voz era apenas un hilo. «No, hijo», respondí despacio. «Basta fue cuando me dijiste que estaba perfecta con esto puesto». El recuerdo de su risa se coló en el aire como una daga invisible. Lo vi cerrar los ojos, avergonzado. Quise abrazarlo, pero ya no era momento de consolar. A veces el amor también necesita distancia para doler con sentido. Me di media vuelta, dispuesta a irme. Mis pasos resonaban firmes, extrañamente livianos sobre el piso de mármol. La suegra se levantó de golpe, como si su orgullo no soportara el peso de ese pedazo de tela. «Esto no se quedará así», gritó, con una furia que delataba miedo. Me detuve, sin girarme. «Claro que no», respondí. «Nada se queda igual después de ver la verdad». Escuché cómo el uniforme caía al suelo. El sonido fue seco, preciso. No lo recogí. No era mío. Seguí caminando, sintiendo cómo las luces del salón empezaban a perder su brillo. El lujo, de pronto, se volvió escenografía vieja. Vi a Javier detrás de mí, inmóvil, con los ojos húmedos. En ese instante entendí que él también había caído con ese uniforme. Que el desprecio tiene un precio, y lo estaba pagando con su vergüenza. Caminé hasta la puerta, y cada paso fue una despedida. No de él, sino de la mujer que alguna vez se conformó con tan poco. A veces no se trata de ganar o perder, sino de salir intacta de la vergüenza. Y yo, por fin, lo estaba haciendo. Un hombre del servicio abrió la puerta para dejarme pasar. «Gracias», murmuré. Su mirada era distinta, llena de respeto. Tal vez porque los que conocen el trabajo duro reconocen la dignidad cuando la ven. Afuera, el aire era frío, pero me sentí viva. Escuché los murmullos apagados detrás de mí, como olas que se rompen lejos. Dejé que el viento se llevara el último eco de la orquesta. Ya no había música, solo el pulso firme de mi decisión. Me quedé unos segundos mirando la fachada del salón. Las letras doradas del nombre brillaban bajo los reflectores, y pensé en lo caro que cuesta la apariencia. Saqué un cigarro de mi bolso, uno de los pocos vicios que me quedaban, y lo encendí con calma. El humo me supo a libertad. Había pasado años respirando culpa, miedo, necesidad de aprobación. Esa primera bocanada fue mi acto más honesto en décadas. Exhalé, mirando hacia el cielo, y sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin. Un grupo de fotógrafos intentó seguirme, pero los ignoré. No quería darles espectáculo. No lo necesitaba. La historia ya se había contado sola, frente a todos. Caminé hacia el estacionamiento. Mi reflejo se dibujaba en las ventanas de los autos lujosos, y en cada uno veía una versión distinta de mí, la madre, la mujer, la superviviente. Me detuve junto a mi coche y respiré hondo. No sentía tristeza, sino alivio. A veces, cuando una se elige a sí misma, el mundo entero se queda sin palabras. Abrí la puerta y miré una última vez el edificio iluminado. Adentro, los aplausos empezaban a sonar, tímidos, indecisos. Sonreí. No eran para ellos. Eran para mí. Por fin. Subí al coche, dejé el motor encendido y me permití cerrar los ojos un momento. No pensé en dinero, ni en herencias, ni en humillaciones. Pensé en silencio. En ese silencio que ahora era mío, no impuesto, sino elegido. El tipo de silencio que suena a paz.
El aire de la noche me golpeó la cara en cuanto crucé la puerta. Por un instante pensé que el mundo afuera seguiría igual, pero no. Todo parecía más claro, como si hasta las luces de la calle entendieran que algo había cambiado. El ruido del tráfico se mezclaba con el zumbido lejano de la música que seguía dentro del salón. Caminé despacio hacia el estacionamiento, dejando atrás el eco de los murmullos, las copas vacías y los vestidos brillantes. Me temblaban las manos, pero no de miedo. Era libertad abriéndose paso por dentro, como una respiración nueva después de años de contener el aire. Un chofer me interceptó al llegar a la acera. «¿Señora Aguilar?», preguntó con respeto. Asentí. Me abrió la puerta de una limusina blanca, la misma que había rentado para los novios. Dudé en subir. El cuero claro del asiento parecía demasiado lujoso para el cansancio que traía encima. Pero lo hice. Cerré la puerta despacio, dejando afuera todo lo que me había dolido. Dentro, el silencio era espeso, pero reconfortante. Por primera vez esa noche, sentí que cada peso invertido en esa boda me estaba devolviendo algo, la certeza de quién soy. El chofer arrancó. La ciudad pasaba frente a la ventana como una película en cámara lenta. Los edificios altos, los letreros luminosos, las vitrinas llenas de ropa de diseñador. Pensé en cuántas veces deseé poder comprar algo de esas tiendas y decidí que ya no lo necesitaba. La elegancia no está en la etiqueta, está en la manera en que uno camina cuando deja de pedir perdón. Me acomodé en el asiento y miré mi reflejo en el vidrio. Mi cara se veía distinta, más vieja tal vez, pero también más real. Por fin me reconocí. Saqué de mi bolso una pequeña cartera. Dentro todavía estaban las tarjetas de crédito que me habían unido durante años a la vida de Javier. Las miré sin nostalgia. Las partí una por una, con la misma paciencia con la que alguna vez las había pagado. El sonido del plástico rompiéndose me dio una satisfacción serena. Tiré los pedazos en una bolsa y los guardé. No por rencor, sino para recordar el día en que dejé de financiar el desprecio. En ese instante, entendí que la dignidad también tiene precio, y a veces se paga caro, pero siempre vale más que cualquier cuenta bancaria. A través de la ventanilla, vi el reflejo del salón de eventos alejándose. Las luces doradas parecían una jaula vista desde fuera. Dentro de mí, en cambio, todo se expandía. Cerré los ojos y recordé a Javier cuando era niño, persiguiendo mariposas en el jardín, riendo con las rodillas llenas de tierra. Esa imagen me dolió, pero no con rabia. Dolía como una cicatriz que ya sanó, pero no se olvida. Quizá algún día volvería a buscarme, quizá no. Pero ya no necesitaba esa respuesta para seguir viviendo. El coche se detuvo frente a un semáforo. En la esquina, un grupo de músicos callejeros tocaba una melodía lenta. Bajé la ventanilla y dejé que el aire frío entrara. El sonido del violín me atravesó el pecho, suave y limpio. Les di un billete sin pensar. Uno de ellos me sonrió. «Gracias, señora», dijo. Su voz tenía una ternura que no escuchaba hacía años. Tal vez porque la gente sencilla todavía sabe mirar con el corazón. Volví a subir el vidrio y me quedé con esa sonrisa grabada en la memoria. Llegamos a mi casa. La fachada se veía pequeña, pero cálida. El jardín olía a jazmín y tierra húmeda. Bajé del coche, agradecí al chofer y me quedé unos segundos mirando la limusina alejarse. Qué irónico. Ese vehículo alquilado para lucir poder terminaba siendo mi escape hacia la paz. Subí los escalones y abrí la puerta. Adentro, todo estaba igual, pero diferente. El silencio ya no pesaba. Ahora era mío. Cerré los ojos y respiré hondo. Por fin estaba en casa. Encendí una lámpara y me quité los zapatos. Caminé descalza hasta la cocina y me serví un vaso de agua. El reloj marcaba casi la medianoche. En el refrigerador quedaban restos del pastel que había horneado yo misma para el ensayo de la boda. Lo probé, y por primera vez en mucho tiempo, el dulce no me supo a soledad. Me senté frente a la ventana, mirando la calle vacía. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que, sin querer, acababa de ganar. Respeto, serenidad y la certeza de que no necesito testigos para ser digna. Apagué la luz del comedor y subí las escaleras con el corazón tranquilo. Me acosté en mi cama y miré el techo,
donde las sombras bailaban como pensamientos. La Limesen ya estaría lejos, tal vez llevando a los novios a su suite. No sentí envidia ni tristeza, solo alivio. Cerré los ojos y murmuré en voz baja: hoy terminé de soltar. El silencio respondió como un abrazo. Dormí profundamente, sin sueños, como si mi cuerpo por fin entendiera que ya no debía protegerse de nada. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez ese momento exacto en que dejas de ser víctima y te conviertes en dueña de tu historia? Desperté con el sonido del viento entrando por la ventana. Por un segundo no recordé nada. Luego la memoria regresó como una ola lenta, pero firme. La boda, la caja, la Limesen alejándose. Me quedé mirando el techo, con esa sensación extraña de alivio y tristeza entrelazados. El silencio de la casa era distinto, más amable. Bajé las escaleras sin prisa. En la mesa del comedor, el mantel todavía tenía las migas del pastel de la noche anterior. Encendí la cafetera. El aroma llenó el aire, mezclándose con el olor a jazmín del jardín. Esa combinación me recordó que, aunque la herida seguía abierta, ya no sangraba. Me senté frente a la ventana grande que daba al patio. El sol apenas asomaba entre las ramas del limonero. Tomé mi taza y la sostuve con las dos manos. El café sabía a calma. Miré mi reflejo en el vidrio y noté algo diferente en mis ojos. Ya no estaban tristes, solo cansados, pero vivos. En la repisa, el portarretrato de Javier con apenas 10 años me observaba en silencio. Le sonreí. Te amo, hijo, pero hoy me amo a mí también, murmuré. Por primera vez, esas palabras no me pesaron. Sonaron a promesa cumplida. Decidí salir al jardín. Caminé descalza sobre la tierra húmeda, dejando que la frescura se metiera entre mis dedos. El aire olía a limpio, a comienzo. Corté algunas flores y las puse en un florero de cristal. Eran sencillas, pero llenas de vida. En ese gesto cotidiano encontré una especie de consuelo. La vida sigue, me dije. Y aunque una parte de mí todavía dolía, ya no era dolor, era recuerdo. Las cosas se vuelven soportables cuando uno las mira sin miedo. El teléfono sonó en la cocina. Dudé en contestar. Caminé despacio hasta el aparato, como si presintiera que al otro lado habría una voz del pasado. Bueno. La voz era temblorosa, casi un susurro. Teresa, soy Sofía. Cerré los ojos un instante. El silencio entre nosotras fue largo. ¿Qué necesitas?, pregunté al fin. Solo quería decirte que arruinaste todo. No hubo enojo en su tono, solo culpa. No, hija, respondí. Solo dejé de permitir. La línea quedó muda. Luego, un clic. Se cortó. Me quedé mirando el teléfono, sin saber si sentir tristeza o alivio. Quizá las dos cosas a la vez. Caminé de nuevo hasta la ventana y vi cómo las hojas del limonero se movían con el viento. Pensé en cuántas veces callé para no incomodar, para no perder. Pensé en mi madre, en todas las mujeres que aprendieron a tragarse el dolor con dignidad. Tal vez eso fue lo que me enseñaron mal, que amar es soportar. Pero ya no. Hay un punto en que el amor sin respeto se convierte en renuncia. Saqué mi libreta de notas del cajón y empecé a escribir. No una carta para Javier, sino para mí. Quería recordar lo que sentía, para no olvidarlo cuando el tiempo intentara suavizarlo. Escribí sobre el miedo, sobre la humillación, sobre el instante exacto en que decidí levantar la cabeza. Las palabras salían sin esfuerzo. Cada línea era una confesión y una descarga. Al terminar, cerré la libreta y la guardé bajo el mantel, como si fuera un secreto que el día debía proteger. El reloj marcaba las 10 cuando escuché el motor de un auto afuera. Me asomé y vi una silueta detenida frente al portón. Mi corazón se aceleró. Por un momento pensé que era el chofer que venía a devolver algo olvidado. Pero no. Era una figura conocida. Supe quién era por la forma en que bajó del coche, por ese gesto torpe de acomodarse la chaqueta. Javier. Mi hijo. El aire se detuvo. No moví un músculo. Solo lo observé avanzar hacia la puerta. Golpeó suavemente. 1, 2 veces. No abrí enseguida.
Tenía miedo de lo que sus palabras pudieran reconstruir o destruir. Caminé hasta el recibidor. Su sombra se dibujaba detrás del vidrio esmerilado. «Mamá, por favor, abre». Su voz me estremeció. Llevaba tanto tiempo sin oírla sin arrogancia, sin prisas. Giré la perilla con lentitud. Cuando la puerta se abrió, lo vi como si lo viera por primera vez. Ya no era el niño que crié ni el hombre que me humilló. Era alguien perdido que buscaba un refugio. No dije nada. Tampoco él. Nos quedamos mirándonos. Entre los dos había una distancia invisible, pero viva. Un abismo lleno de palabras no dichas, de lágrimas viejas y silencios heredados. Dio un paso hacia mí, como si esperara permiso para entrar. Asentí. Y esa simple inclinación de cabeza fue el puente más difícil que crucé en toda mi vida. Lo dejé pasar, sabiendo que lo que venía no sería fácil, pero sí necesario. Javier se quedó de pie en el umbral, sin saber si avanzar o retroceder. Su traje arrugado, la mirada baja y el cansancio en sus hombros hablaban por él. Había algo diferente en su rostro, ya no era soberbia, era culpa. Lo invité a pasar con un gesto. Caminó despacio, observando la casa como si fuera un lugar desconocido. Miró las fotos en las paredes, los muebles sencillos, el olor a café recién hecho. No recordaba que oliera así, dijo con una voz que apenas salía. Sonreí, sin ironía. Así huele la verdad, hijo. Sin adornos. Se sentó frente a la mesa, donde aún quedaban las flores que había cortado esa mañana. Sus manos temblaban sobre el mantel. No sabía por dónde empezar. Mamá, no dormí en toda la noche, confesó. Lo miré en silencio. Pensé que te iba a odiar, pero no puedo. No después de lo que hiciste. Bajé la mirada, tratando de no dejar que las lágrimas me ganaran. No hice nada que no me debiera. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Me equivoqué, mamá. Esa frase, tan simple, era la que esperé por años sin saberlo. El sonido del reloj marcando los segundos llenó el espacio entre nosotros. En ese silencio, todo pesaba, los recuerdos, las ofensas, los años de distancia disfrazada de cariño. No te imaginé capaz de tanto, dijo al fin. De cortarme así, frente a todos. Me apoyé en el respaldo de la silla. Cuando una madre da todo, lo mínimo que espera es respeto. No lo tuve. Así que corté lo que me lastimaba. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. Su mirada se nubló. Pero, tenías que hacerlo así. Asentí. Era la única forma de que entendieras. El amor sin límites no enseña, solo destruye. Javier se levantó y empezó a caminar por la sala. Tocó el marco de una foto, el adorno de cerámica que hicimos juntos cuando era niño. Lo vi quebrarse en silencio, como si cada objeto fuera un pedazo de la vida que dejó atrás. No sabía que eras tan rica, dijo de pronto, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. Solté una risa suave, amarga. Y si no lo fuera, me hubieras querido igual. Su silencio fue la respuesta. A veces no se necesitan palabras para confirmar lo que duele. Se volvió hacia mí con los ojos húmedos. No lo hice por dinero. Lo sé, respondí. Lo hiciste por vergüenza. Por querer encajar en un mundo que no te pertenece. Caminé hasta él. Hijo, la verdadera pobreza no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno olvida. Sus labios temblaron, pero no dijo nada. Acaricié su rostro con cuidado, como si aún fuera el niño que me pedía ayuda para dormir. Ya no me debes nada, Javier. Tampoco yo a ti. Pero lo que aprendas de esto será tu herencia más valiosa. Se sentó de nuevo, derrotado. Mamá, quiero arreglar las cosas. Lo miré con ternura, pero también con firmeza. No se arreglan con palabras, se arreglan con acciones. No necesito que me devuelvas dinero ni favores.
Solo quiero que recuerdes de dónde vienes. Que recuerdes quién eres. Bajó la cabeza. No sé si puedo. Sí puedes, respondí. Solo tienes que dejar de fingir que eres alguien más. Su respiración se quebró. La culpa tiene un sonido distinto, no es llanto, es un silencio que pesa más que cualquier disculpa. Por un momento, ninguno habló. La luz entraba por la ventana grande y caía sobre la mesa, iluminando las tazas y el florero. Afuera, los pájaros cantaban como si el mundo siguiera igual. Y tal vez sí. La vida no se detiene por nuestros dolores, solo nos da pequeñas pausas para mirar lo que fuimos. ¿Me vas a perdonar?, preguntó en voz baja. Me quedé quieta. Eso no se pide, hijo. Se gana. Lo dije sin dureza, pero con verdad. Él asintió, entendiendo que el perdón no era un regalo, era un camino. Lo acompañé hasta la puerta. El aire del mediodía era cálido y olía a tierra mojada. Antes de irse, se detuvo. Mamá, no me dejes fuera otra vez. Lo miré y sonreí, con esa mezcla de dolor y ternura que solo una madre conoce. Depende de ti no cerrarte la puerta tú solo. Caminó hacia su coche sin mirar atrás. Me quedé observando cómo se alejaba, sabiendo que ese adiós no era final, sino el comienzo de algo más honesto. Cerré la puerta, respiré profundo y me permití un segundo de calma. Regresé a la cocina. La taza de Javier seguía sobre la mesa, con el café frío. La levanté y la lavé lentamente, como quien limpia una herida vieja. Sentí una paz suave, casi tímida. Tal vez las reconciliaciones no llegan con abrazos, sino con gestos pequeños. Miré el reflejo del agua en la ventana y sonreí. A veces, después del ruido, el silencio tiene sabor a esperanza. El resto del día transcurrió en un silencio denso, de esos que no pesan, pero que lo cubren todo. Me senté en el sillón del salón, con la mirada perdida en la ventana. Afuera, el cielo se teñía de un gris suave. Sentía el cansancio en los huesos, ese que no viene del cuerpo, sino del alma. Cada palabra de Javier seguía flotando en mi cabeza, como una melodía triste. Cuando el teléfono sonó, no pensé que fuera él. Pero lo era. ¿Puedo volver un momento?, preguntó con voz apagada. No dudé. Ven. Colgué y esperé, sabiendo que esa visita tendría un peso distinto. Llegó poco después, sin prisa, con los hombros hundidos. Entró sin hablar. En su mirada había algo más que culpa, había vergüenza, la que duele de verdad. Se sentó frente a mí, y durante un minuto entero ninguno dijo nada. Luego, soltó un suspiro largo. No sabía que eras tan rica, murmuró. La frase me cayó como una piedra. No por el contenido, sino por lo que implicaba. Me reí, una risa baja, incrédula. Y si no lo fuera, también te habrías reído de mí, Javier. Sus ojos se humedecieron. No respondió. A veces el silencio confirma lo que uno teme. Me levanté despacio, sin enojo, y caminé hacia la ventana. El dinero nunca fue mi secreto, hijo. Mi secreto fue la paciencia. Años enteros viendo cómo creías que el valor se mide por lo que se compra. Él bajó la cabeza, mordiéndose el labio. Me dejé llevar, quise que te sintieras orgullosa de mí. Y lo lograste, respondí, pero no de la forma que esperabas. La ironía en mis palabras no era cruel, era triste, porque sabía que ese hombre frente a mí había perdido más que una herencia, había perdido su inocencia. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, como si buscara aire. Yo solo quería darte una vida mejor. Lo miré, confundida. ¿A costa de qué? De olvidarte de quién eres, de avergonzarte de mí. Se detuvo. Su respiración era corta, tensa. Sofía siempre decía que debíamos aparentar, que su familia no entendería tu forma de ser. Me convenció de que era lo correcto. Cerré los ojos. No porque me doliera oírlo, sino porque ya lo sabía. Las mentiras más duras son las que confirman lo que sospechamos desde hace tiempo. Ella no me obligó, continuó, casi sin voz. Fui yo quien quiso encajar. Quien creyó que esconderte era protegerme. Lo miré con calma.
¿Protegerte de qué, Javier? De mi acento, de mi ropa, de mis manos. Se acercó y se arrodilló frente a mí, igual que cuando era niño y me pedía perdón por romper algo. Pero esta vez no era un jarrón, era la historia que había roto. Lo siento, mamá, dijo. De verdad. Le acaricié el cabello, con ternura. Ya no necesitas disculparte. Lo que quiero es que entiendas. Javier alzó la mirada. ¿Qué quieres que entienda? Me incliné un poco, mirándolo a los ojos. Que el respeto no se hereda, se construye. Y se pierde en un segundo cuando se elige el orgullo antes que la verdad. Se quedó en silencio. La verdad no necesita repetirse, solo ser dicha una vez, con firmeza. Se levantó despacio y caminó hacia la mesa, donde el florero aún tenía las flores del jardín. Tocó una de ellas y sonrió, triste. Nunca las valoré. Siempre pensé que eran simples. Y lo son, respondí. Por eso duran más que las falsas. El ambiente cambió. Ya no había tensión, solo cansancio. Como si ambos hubiéramos vaciado el alma sin gritar. Me pidió un vaso de agua. Lo serví, y mientras bebía, lo observé. Aún era mi hijo, pero diferente. Algo en él había cedido, y ese pequeño quiebre era el comienzo de algo bueno. Voy a arreglar todo, prometió. No necesito que arregles nada. Solo que seas decente, respondí. Y eso empieza cuando admites lo que hiciste, no cuando lo intentas compensar. Asintió. Entonces empiezo hoy. Nos quedamos un rato más, sin hablar. A veces el perdón no llega en palabras, sino en presencias. Antes de irse, me abrazó. Fue un abrazo torpe, lleno de culpas, pero sincero. Te quiero, mamá, murmuró. Yo también, hijo. Pero ahora quiero quererme a mí sin sentir culpa. Se separó con una sonrisa pequeña, esa que siempre tuvo cuando entendía algo importante. Lo vi salir, y por primera vez en mucho tiempo, su figura no me pesó. Caminó hacia el coche, y yo supe que algo en él también había despertado. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. El eco de sus pasos se desvaneció lentamente. Miré alrededor, mi casa, mi reflejo, mi vida. Todo estaba igual, pero no. Me senté en el sillón, exhausta, pero liviana. Tomé una respiración larga y sentí el corazón en calma. Afuera, el sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de naranja. En ese silencio, algo dentro de mí dijo, ya basta de llorar por lo que no vuelve. Y por primera vez, esa voz era mía. 2 días después, el teléfono volvió a sonar temprano. Esta vez no era Javier. Una voz dulce, pausada, preguntó por mí. Soy Elena, la abuela de Sofía. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. No la había visto en la boda más que de lejos, sentada, discreta, con un vestido azul que le daba un aire de respeto silencioso. Quisiera invitarla a tomar un café, dijo. Dudé. No tenía motivos para aceptar, pero su tono era distinto, sin arrogancia. Está bien, respondí. Dígame dónde. Y así, sin pensarlo demasiado, acepté ver a una mujer que quizá tenía más que decir que toda su familia junta. El lugar era un café elegante en el centro de la ciudad. Las paredes estaban cubiertas de cuadros antiguos, y el aroma a café recién molido se mezclaba con perfume caro. Los sillones de cuero brillante y las tazas de porcelana fina hablaban de lujo silencioso, de esos que no necesitan presumirse. Cuando entré, ella ya estaba allí, esperándome con una sonrisa amable. Me saludó con un apretón de manos cálido, sin pretensión. Gracias por venir, Teresa. Tenía que verla. Su voz era firme, sin dramatismos, la voz de alguien que ha visto mucho y ya no juzga tan fácil. Nos sentamos frente a frente. Ella pidió té, yo pedí café. Durante un momento, solo se escuchaba el ruido de las cucharitas chocando contra las tazas. Vi todo lo que pasó en la boda, empezó. Y aunque no dije nada, quiero que sepa que no todos estábamos de acuerdo. La miré en silencio. Lo que hicieron contigo fue cruel, continuó. Yo misma me avergoncé. Me quedé sin palabras.
Nadie de esa familia había mostrado empatía hasta ese momento. No esperaba escuchar eso de usted, respondí. Ella sonrió levemente. La edad enseña lo que el dinero olvida. Hablamos por más de 1 hora. Me contó sobre su vida, sobre las veces que también la hicieron sentir pequeña por no encajar. La apariencia es una jaula dorada, dijo. Tarde o temprano, todos se cansan de ella. Sus palabras me llegaron hondo. No sonaban vacías, sino vividas. Vi a mi nieta, Sofía, llorar después de la boda, confesó. Está confundida. Creyó que el dinero daba respeto. Pero esa noche aprendió lo contrario. Tomé un sorbo de café y sentí el calor en el pecho. El respeto no se compra, murmuré. Y cuando se intenta, se pierde. Elena asintió. No vine a justificar a nadie, Teresa. Vine a agradecerle. A veces la lección más dura es la que más enseña. Y usted le dio una. Me quedé mirándola. No supe si sentir orgullo o tristeza. No quería dar una lección. Solo defender mi lugar. Ella sonrió. Eso es precisamente lo que la convierte en una. Durante unos segundos, el silencio se volvió cómodo, como si dos mujeres que cargaron el peso de generaciones se reconocieran sin palabras. En sus ojos había comprensión, no lástima. Y eso, en mi vida, era nuevo. Antes de irse, sacó algo de su bolso, una pequeña caja de madera. Esto es para usted. La abrí y dentro había un rosario antiguo, de plata, con un brillo discreto. Era de mi madre, dijo. Me gustaría que lo tuviera. No como símbolo religioso, sino como recordatorio de que ninguna mujer debe avergonzarse de su historia. Lo tomé con manos temblorosas. Gracias, susurré. No recordaba la última vez que alguien me regaló algo sin esperar nada a cambio. Nos abrazamos, y en ese abrazo entendí que no todas las heridas vienen de enemigos. Algunas vienen de quienes todavía pueden sanar. Cuando salí del café, el sol ya empezaba a bajar. Caminé por la acera despacio, sosteniendo la caja contra mi pecho. Sentía una paz extraña, una especie de alivio tardío. No todo lo que duele destruye. A veces, el dolor también depura. Pensé en Sofía, en Javier, en cómo las acciones se repiten como olas, golpeando hasta que el alma aprende a flotar. Tal vez esta era la segunda onda, la del entendimiento después del caos. La vida, como el mar, siempre devuelve lo que uno lanza, solo que en otro tiempo, con otra fuerza. Esa noche, en casa, puse el rosario sobre la mesa y encendí una vela. No recé. Solo guardé silencio. Observé la luz parpadear y pensé en la abuela de Sofía. En su calma. En su decencia. Ojalá su nieta aprendiera algo de ella. Ojalá Javier también. En el fondo, me di cuenta de que ya no esperaba disculpas. Esperaba crecimiento. Hay una diferencia. Sonreí. Afuera, el viento movía las cortinas, y el olor a café del café todavía seguía en mis manos. ¿Y tú? ¿Aceptarías la mano de quien viene del mismo lugar que te lastimó, si la ofrece con humildad? Los días siguientes fueron extraños. El teléfono no dejaba de sonar, pero esta vez no eran llamadas cercanas, sino desconocidos, curiosos. Algunos querían saber si era verdad lo que pasó en la boda, otros solo buscaban escuchar mi versión. No respondí. La vergüenza ajena suele disfrazarse de interés. En el pueblo, las miradas se dividían. Unas me felicitaban en silencio, otras me juzgaban con crueldad. Fui al mercado y sentí los susurros detrás de mí. Esa es la madre del novio, decían. No me escondí. Caminé con la cabeza alta, porque cuando uno actúa desde la verdad, no tiene que bajar la mirada. El escándalo creció rápido. Las redes, los periódicos locales, las vecinas en la plaza. Todos hablaban de la mujer que detuvo una boda de lujo para defender su dignidad. Algunos lo llamaban valentía, otros locura. Yo lo llamaba necesidad. Nunca busqué fama, solo respeto. Pero la atención llegó igual, como una ola que no se puede frenar. Recibí cartas, mensajes, flores. Algunas mujeres contaban sus propias humillaciones, otras solo querían decir gracias.
Entendí entonces que mi historia ya no era solo mía. Era de todas las que alguna vez se tragaron el orgullo para no perder a nadie. Una tarde, mientras tomaba café en el porche, vi pasar a la esposa de mi vecino. Se detuvo un instante y me sonrió. Hizo lo que todas quisiéramos hacer algún día, dijo. Le devolví la sonrisa, sin responder. Su frase se me quedó en la cabeza. ¿Por qué esperamos a ser lastimadas para reclamar lo que merecemos? ¿Por qué el silencio es el precio del amor? Las preguntas se clavaron en mi pecho como pequeñas astillas. Me di cuenta de que, sin buscarlo, me había convertido en un espejo para otras. Un espejo incómodo, sí, pero necesario. A pesar del ruido afuera, mi casa se mantuvo en calma. Mis días se llenaron de rutinas sencillas: limpiar, cocinar, leer, cuidar el jardín. Lo cotidiano se volvió refugio. En las tardes, me gustaba sentarme junto a la ventana grande, con el sol cayendo sobre las cortinas. Ahí escribía pensamientos sueltos, frases que no sabía si algún día se convertirían en algo. La vergüenza no mata, escribí una tarde, solo se transforma en eco si no se enfrenta. Me quedé mirando esas palabras mucho tiempo. Sonaban duras, pero eran verdad. Una mañana, al abrir la puerta, encontré un sobre en el suelo. No tenía remitente. Dentro, una nota breve: gracias por recordarnos que el respeto empieza en casa. Sonreí. No sabía quién lo había dejado, pero no importaba. Lo guardé entre las páginas de mi libreta, junto a mis pensamientos. Es curioso cómo el mundo entero puede señalarte un día y aplaudirte al siguiente. Pero aprendí que ninguna opinión externa vale tanto como la paz interna. Esa, la mía, seguía intacta, más fuerte que nunca. Por las noches, me gustaba caminar por el pasillo con las luces apagadas. Había algo en la oscuridad que me resultaba sanador. El sonido de mis pasos era el mismo que escuché aquella noche en el salón, firme, decidido. Cada eco era un recordatorio de que sobrevivía al ruido y a la humillación. No porque fuera fuerte, sino porque estaba cansada de ser débil. Tal vez eso es la verdadera fuerza, la que nace del hartazgo, no del coraje. Y cada paso me alejaba un poco más del pasado. Un jueves, mientras regaba las plantas, el cartero llegó con un sobre más grueso que los anteriores. Lo abrí con curiosidad. Dentro había un recorte de periódico. La familia de la novia enfrenta demandas por deudas del evento. Cerré los ojos y respiré. No sentí satisfacción, solo confirmación. La justicia no siempre llega de la mano del castigo, a veces llega disfrazada de consecuencia. El eco de la vergüenza, pensé, siempre vuelve. Solo cambia de dirección. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé las palabras de Elena en el café: la edad enseña lo que el dinero olvida. Ahora entendía lo que quería decir. No se trataba de riqueza ni de orgullo, sino de claridad. Cuando una mujer deja de justificar lo injustificable, el mundo tiembla, pero ella duerme tranquila. Y esa paz, nadie puede comprarla. Apagué la luz y me acosté. Afuera, el viento golpeaba las ventanas, pero dentro de mí solo había silencio. Un silencio que ya no dolía. El teléfono sonó al mediodía. Era una llamada que no esperaba, pero tampoco me sorprendió. Soy Laura, la madre de Sofía. Necesito hablar contigo. Su voz sonaba tensa, contenida. Dudé un segundo, pero la curiosidad pudo más. Está bien, respondí. Dime dónde. Acordamos vernos en el mismo salón donde había ocurrido todo. Irónico. El lugar de mi humillación se convertiría ahora en escenario de algo distinto. Me puse un vestido sencillo, recogí el cabello y salí sin miedo. No buscaba venganza. Buscaba cierre. El salón estaba vacío, pero intacto. Las lámparas colgaban como testigos silenciosos de aquella noche. Laura me esperaba junto al escenario, con los brazos cruzados y una mirada fría. Llevaba un perfume fuerte, de esos que intentan tapar la inseguridad. Pensé que no vendrías, dijo. Cuando una historia se abre, hay que terminarla, respondí. Me acerqué despacio, sintiendo el eco de mis propios pasos sobre el mármol. ¿Qué quieres?, pregunté sin rodeos. Ella me observó unos segundos antes de hablar.
Quiero que repares el daño que hiciste. Reí, no con burla, sino con incredulidad. ¿El daño que hice? ¿De verdad crees que fui yo quien destruyó esa noche? Su rostro se tensó. Mi hija no deja de llorar. Todo el mundo habla de nosotros. Deberías disculparte. Su voz temblaba levemente. ¿Disculparme por qué? ¿Por no aceptar que me traten como basura? No, Laura. No vine a disculparme. Vine a recordarte que tú comenzaste este juego. Ella apretó los labios, furiosa. ¿Te atreves a señalarme cuando tú humillaste a tu propio hijo? Yo lo liberé, respondí, del miedo de creer que debía avergonzarse de sus raíces. Su silencio fue largo, incómodo. El aire entre nosotras se volvió pesado. Caminé unos pasos, observando el salón. El brillo ya no era el mismo. Tal vez porque la verdad siempre apaga la apariencia. ¿Sabes?, dije, sin mirarla, cuando me diste ese uniforme, creí que querías hacerme pequeña. Pero no hiciste más que recordarme lo grande que puedo ser sin tu aprobación. Ella bufó. Eres una mujer resentida. La miré por fin. No. Soy una mujer que se cansó de pedir permiso para existir. Esa frase la desarmó. Lo vi en sus ojos. Todo el mundo cree que ganaste, dijo, alzando la voz. Pero al final, estás sola. Me quedé quieta. Estar sola no es lo mismo que estar vacía. Lo entenderás cuando ya no tengas a quien manipular. Detrás de su arrogancia, vi el miedo. No a mí, sino a su propio reflejo. Laura bajó la mirada por un segundo, y ese pequeño gesto fue su derrota. El poder siempre se rompe en silencio, no en gritos. Tú no entiendes lo que es perderlo todo, murmuró. Sí lo entiendo. Pero a diferencia de ti, lo recuperé siendo honesta. Hubo un momento de calma, como si el aire se detuviera. Caminé hacia el escenario y subí un escalón. Míralo bien, le dije. Aquí me paré aquella noche. Aquí decidí que no volvería a permitir que nadie me hiciera sentir menos. Ella no respondió. Solo me miraba, sin saber si odiarme o admirarme. No vine a pelear, Laura. Vine a dejar esto donde empezó. Saqué del bolso el rosario que me dio Elena y lo sostuve entre las manos. Tu suegra tiene más valor que tú. Ella entendió lo que tú aún no. La dignidad no se negocia. Laura dio un paso hacia mí. Lo pagarás caro, dijo con rabia contenida. Sonreí con calma. Yo ya pagué todo. Con años de silencio, con lágrimas, con paciencia. Lo tuyo apenas comienza. Su cara cambió. No esperaba respuesta. Giré para irme. Mi reflejo en el espejo del fondo me mostró una versión de mí que apenas reconocía, erguida, serena, libre. La verdadera victoria, pensé, no es que los demás se arrodillen, sino que tú ya no tengas que agachar la cabeza. Salí del salón sin mirar atrás. El aire afuera era cálido, el sol caía oblicuo sobre la fachada. Caminé despacio hasta mi coche, con el rosario apretado entre los dedos. No recé. No hacía falta. La fe, entendí, no siempre se pronuncia, a veces se vive. Encendí el motor y respiré hondo. Dejé que el viento entrara por la ventanilla abierta y, por primera vez en mucho tiempo, sonreí sin peso. El pasado quedaba donde debía, atrás. Pasaron solo 3 días después de aquel encuentro. Me levanté temprano, preparé café y abrí el periódico como cada mañana. En la portada, un titular en letras grandes capturó mi atención. Familia de empresarios enfrenta demandas por deudas impagas. Leí despacio. Era la familia de Laura. Los proveedores del salón, el fotógrafo, el banquete, todos exigían pago. Cerré el periódico sin sorpresa. No sentí placer, tampoco culpa. Solo una especie de justicia silenciosa que se acomoda sin pedir permiso. La vida, pensé, siempre devuelve lo que uno lanza, aunque llegue tarde. A media mañana, sonó el timbre. Al abrir la puerta, encontré un mensajero con un sobre dirigido a mí. Es del banco, señora. Firmé y lo abrí en el acto. Dentro había una carta de confirmación.
La cuenta conjunta de Javier y su esposa había sido oficialmente cerrada. Sin acceso a mis fondos. Recordé los días en que él usaba mi tarjeta de crédito para reservar cenas en restaurantes elegantes o comprar perfumes caros para su esposa. Qué distinto se sentía ahora. No por venganza, sino porque, por primera vez, el dinero no representaba culpa, sino decisión. Esa tarde me llamaron varias veces, pero no respondí. Necesitaba silencio. Me senté junto a la ventana, con el sol cayendo sobre las cortinas y una brisa tibia entrando por el jardín. Pensé en Laura, en Sofía, en todo lo que habían construido sobre apariencias. Era cuestión de tiempo para que se derrumbara. Los cimientos del lujo son frágiles cuando están hechos de mentira. A veces, las pérdidas enseñan más que 1000 discursos. Yo había perdido mucho, sí, pero no lo esencial, mi paz. Al día siguiente, mientras regaba las plantas, llegó una llamada que no esperaba. Teresa, soy Laura. Su voz ya no sonaba altiva, apenas un susurro quebrado. No sé qué hacer. Nos están cobrando todo, y no tenemos cómo pagar. Cerré los ojos, sosteniendo el teléfono con firmeza. Lamento escuchar eso. Por favor, ayúdanos. Sé que puedes. Tomé aire. Sí, puedo. Pero no quiero. El silencio al otro lado fue largo. Esto no es justo. No lo fue para mí tampoco. Colgué. No con odio, sino con certeza. Esa noche me preparé una copa de vino. La bebí despacio, mirando la luna reflejada en la ventana. El sabor era distinto, más sereno. Recordé la primera vez que probé vino caro. Fue en un restaurante elegante al que Javier me llevó para presumirme. Me sentí fuera de lugar entre los cubiertos dorados y las palabras vacías. Ahora, con una copa simple en casa, entendí que el lujo no tiene que ver con el precio, sino con la tranquilidad con la que se disfruta. La elegancia, pensé, está en la paz, no en la etiqueta. El día siguiente trajo algo inesperado. Una carta en el buzón, escrita a mano. Era de Sofía. Su caligrafía era temblorosa. Teresa, sé que no merezco tu atención, pero necesito hablar contigo. No por mí, sino por Javier. Sentí una punzada en el pecho. La doblé, sin leer más, y la dejé sobre la mesa. No quería abrir viejas heridas, pero había algo en esa frase que me rondó la mente toda la tarde. Tal vez había llegado el momento de escuchar lo que antes no me atrevía a oír. Salí a caminar por el vecindario para aclarar mis pensamientos. El viento fresco traía olor a tierra mojada, y el cielo empezaba a teñirse de naranja. Pasé frente a una tienda con escaparates llenos de bolsos de cuero y joyas relucientes. Antes habría sentido deseo o envidia. Ahora solo vi objetos. Vacíos. Inútiles si no hay respeto para acompañarlos. Me miré en el reflejo del vidrio y me reconocí. El rostro sereno, sin maquillaje, sin miedo. Era la misma mujer, pero ya no la misma historia. Al volver a casa, encendí la lámpara del pasillo y tomé la carta otra vez. La abrí con manos tranquilas. La tinta estaba corrida, como si Sofía hubiera llorado al escribir. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero quiero pedirte perdón. No por la boda, sino por haberte visto sin verte. Leí esa frase una y otra vez. Me dolió, pero también me alivió. Al fin alguien entendía que mi dolor no nació de un uniforme, sino de años de invisibilidad. Cerré la carta y la guardé junto al rosario de Elena. Algunas heridas no se cierran, pero dejan de sangrar. Esa noche dormí poco. Me quedé pensando en la fragilidad del poder, en cómo una simple decisión puede cambiar el rumbo de tantas vidas. El destino no da giros caprichosos, solo responde. Y yo, sin buscarlo, había puesto todo en su sitio. No era revancha. Era equilibrio. La justicia de lo inevitable. Apagué la luz y antes de dormir, susurré para mí misma. El tiempo no castiga, solo enseña. Y con esa certeza, por primera vez, no soñé con la boda, sino con el amanecer. El amanecer llegó con un cielo limpio, casi transparente. Me senté en la mesa del comedor con una taza de café y la carta de Sofía frente a mí. No había dormido bien. Su voz escrita me rondaba en la mente como un eco suave, insistente.
No era culpa lo que sentía, era curiosidad. Quería saber si en esas palabras había sinceridad o solo necesidad. Pasé los dedos por el borde del papel, sintiendo la humedad de la tinta corrida. La verdad, pensé, a veces se esconden los gestos más pequeños. Y en esa carta había un temblor que no era falso. A media mañana, el timbre sonó. Me levanté despacio, con el presentimiento de que era ella. Y lo era. Sofía estaba parada en la puerta, con los ojos hinchados, sin maquillaje, vestida de forma sencilla, como si al fin hubiera entendido que la elegancia no se viste, se lleva. ¿Puedo pasar?, preguntó, casi susurrando. Dudé unos segundos, pero me hice a un lado. Entró con cautela, mirando todo como si el silencio pudiera romperse. «Gracias», dijo. Su voz era otra, más baja, más humana. Caminó hacia la mesa y se quedó de pie, sin saber dónde comenzar. «Leí tu carta», dije. Ella asintió. «No sé si sirve de algo», respondió, «pero necesitaba escribirte. Aquella noche no hice nada, y eso fue lo peor. No porque no quisiera ayudarte, sino porque me dio miedo». La miré, sin dureza. «¿Miedo de qué, Sofía?» Bajó la mirada. «De perder mi lugar, de ser juzgada, de parecer menos frente a ellos». Sus palabras me golpearon más que cualquier ofensa. En ellas reconocí mi propio pasado, ese que también cayó por miedo a ser menos. La diferencia era que ella aún tenía tiempo de cambiar. «Teresa», dijo, levantando la mirada con los ojos rojos, «no vine a pedirte perdón, vine a darte las gracias. Porque esa noche me mostraste algo que nadie me había enseñado, lo que cuesta la dignidad». Se acercó un poco, y en su voz había verdad. «No quiero que pienses que compartí lo que hicieron. Solo, no supe detenerlo». Sus lágrimas empezaron a caer sin control. Le ofrecí un pañuelo. No dije nada. El arrepentimiento genuino no necesita discursos. Se siente, se respira. Y en ese momento, su dolor me pareció tan real como el mío aquella noche. Nos sentamos frente a frente. El silencio era cómodo, sin tensión. «Javier me contó que lo has perdonado», murmuró. Negué suavemente. «No lo he perdonado. Lo entendí. Es distinto». Ella asintió. Él cambió, ¿sabes? Después de esa noche, se dio cuenta de muchas cosas. Sus palabras me hicieron sonreír con tristeza. «Las caídas enseñan mejor que los consejos», respondí. Sofía jugueteó con sus manos, nerviosa. «No sé si algún día me perdones tú». «Ya lo hice», dije, y su rostro se iluminó. «Porque ya no espero nada de ti, y eso también es libertad». Sofía suspiró. «Perdimos todo. La casa, las cuentas, los viajes. Todo lo que creía importante». La escuché en silencio. «Ahora vivimos en el departamento de mi abuela. No sabes cuánto me ha hablado de ti». Sonreí. «Elena tiene sabiduría de sobra». «Sí», respondió. Y me dijo algo que no olvido: «Aprende de Teresa antes de convertirte en lo que la destruyó». Esa frase me estremeció. No supe qué contestar. La verdad, dicha con ternura, siempre encuentra su lugar. «Tu abuela ve el alma», murmuré. «Ojalá heredes esa mirada». Ella bajó la cabeza, emocionada. Antes de irse, me tomó las manos. «No quiero que me veas como enemiga. Quiero que, si algún día me ves, no bajes la mirada». Apreté sus dedos. «No tengo enemigos, Sofía. Solo lecciones». Su sonrisa fue triste, pero sincera. «Gracias por dejarme entrar. Gracias por atreverte». La acompañé hasta la puerta. Cuando salió, el aire cambió. No era alivio ni pena. Era cierre. Un tipo de paz que no se grita, solo se respira. Cerré la puerta despacio y me quedé un momento en silencio, con el corazón lleno y liviano a la vez. Esa tarde, caminé por el jardín. Las flores del limonero estaban abiertas y el aroma llenaba todo el aire. Me senté bajo la sombra y cerré los ojos. Escuché a lo lejos el sonido de los niños jugando, los autos pasando, la vida continuando.
Pensé en todo lo vivido, el desprecio, la vergüenza, la caída, y ahora, este inesperado perdón. Tal vez eso era la madurez, no olvidar, pero no desear venganza. Aprender a mirar el dolor sin odio. Sentí el sol en la piel y sonreí. La herida había dejado de doler. Y eso bastaba. Por primera vez en meses, dormí sin soñar con la boda. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo tranquilo. Al amanecer, cuando abrí los ojos, supe que algo había cambiado para siempre. No era el mundo, era yo. La humillación se había convertido en fortaleza, el silencio en voz, la pérdida en camino. Y entendí que a veces la vida te quita todo para devolverte a ti misma. ¿Y tú? ¿Serías capaz de perdonar a quien te hirió, si su arrepentimiento llegara cuando tú ya aprendiste a vivir sin él? El sol entraba por la ventana grande del comedor, tiñendo de dorado cada rincón. Me levanté temprano, sin prisa, con esa serenidad que solo llega cuando ya no hay pendientes con el pasado. En la mesa había 2 platos, 2 tazas y una jarra de jugo fresco. No esperaba visitas, pero algo me dijo que hoy no desayunaría sola. Preparé pan tostado y puse flores del jardín en un pequeño florero de cristal. El aire olía a calma. Por primera vez en mucho tiempo, la casa tenía ese silencio bonito que no asfixia, que abraza. Escuché un auto estacionarse frente al portón. No tuve que mirar por la ventana para saber quién era. Javier. Supe que vendría, no por costumbre, sino por destino. Abrió la puerta despacio, con una sonrisa contenida. «Buenos días, mamá». Su voz ya no temblaba. «Pasa, el desayuno está listo», respondí. Caminó hasta la mesa, mirando los detalles. El mantel limpio, las flores, las tazas humeantes. «Todo se ve igual que antes», dijo. Sonreí. «No, hijo». «Todo se ve distinto porque ya lo miras de otra manera». Se sentó, y ese gesto simple fue el primer paso hacia la reconciliación verdadera. Comimos despacio, sin urgencia. El pan sabía mejor, el café más suave. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, el jardín, los vecinos. No mencionamos la boda, ni el dinero, ni la vergüenza. Había un acuerdo silencioso entre nosotros, no remover lo que ya fue, solo agradecer lo que quedaba. De vez en cuando, Javier me miraba con una mezcla de respeto y ternura que antes no conocía. «Gracias por no rendirte, mamá», dijo en voz baja. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Aprendí que hay lágrimas que ya no hacen falta. Después del desayuno, salimos al jardín. El sol estaba alto y las hojas del limonero brillaban como espejos. Javier se agachó para recoger una fruta caída. «¿Recuerdas cuando me hacías limonada después de jugar?», preguntó. Asentí, sonriendo. «Claro». «Siempre te ensuciabas la camisa y decías que era tu uniforme de aventuras». Él rió, genuino. Hacía años que no escuchaba esa risa sin peso. Por un momento, el tiempo pareció dar marcha atrás, y ahí estábamos de nuevo, madre e hijo, sin máscaras, sin roles, solo amor en su forma más pura. Nos sentamos en una banca de madera, bajo la sombra. Javier guardó silencio unos segundos. «No puedo cambiar lo que pasó, pero puedo elegir no repetirlo», dijo con firmeza. Lo miré con orgullo. «Eso ya es suficiente, hijo». Me tomó la mano, con respeto. «No merecías lo que te hice». «Nadie lo merece», respondí. «Pero lo importante es que ahora lo sabes». En ese apretón de manos se cerraron años de heridas, culpas y palabras no dichas. No hubo promesas, solo verdad. Y la verdad, cuando llega, no necesita ruido. Adentro, el reloj marcó el mediodía. Javier me ayudó a recoger la mesa. Cada movimiento suyo era distinto, más consciente, más presente. Antes de irse, se detuvo en la puerta. «¿Puedo volver el domingo?», preguntó. «Claro», respondí. «Hazlo tu costumbre». Me abrazó. Fue un abrazo sin miedo, sin distancia. Un abrazo que pesó más que cualquier disculpa. Cuando el coche se alejó, me quedé en el porche, mirando el camino vacío, y sonreí. No porque todo estuviera bien, sino porque al fin, todo estaba en su lugar. Esa tarde decidí caminar hasta el mirador del pueblo.
Desde ahí se veía el valle entero, los techos rojos, los árboles, el río. El viento me despeinaba, pero no me importó. Cerré los ojos y recordé cada versión de mí, la que tembló, la que lloró, la que se humilló, la que se levantó. Todas me trajeron hasta aquí. Ya no me dolía recordarlas. La dignidad no borra el pasado, lo ilumina. Y esa luz, suave pero firme, me envolvía como un manto. Regresé a casa al atardecer. Encendí una vela y la puse junto al rosario de Elena. Le di las gracias en silencio, no solo a ella, sino a todas las mujeres que me precedieron, las que callaron para que yo pudiera hablar. La llama titiló como si entendiera. Me senté frente a la ventana, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y violeta. La vida, por fin, tenía ese tono sereno que siempre busqué. No por haber ganado, sino por haber aprendido a perder con dignidad. Cuando la noche cayó, abrí el cajón donde guardaba mi libreta y escribí una sola frase. A veces, la boda más importante no es la que une dos vidas, sino la que reconcilia tu alma contigo misma. Cerré la tapa y suspiré. Afuera, los grillos cantaban y el aire olía a limones frescos. Sonreí, sabiendo que el ciclo estaba completo. No necesitaba nada más. Ni aplausos, ni disculpas. Solo ese silencio pleno que llega cuando el alma, al fin, se perdona. Cuando una mujer recupera su dignidad, no hay lujo en el mundo que pueda igualar su paz. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la cabeza en alto? ¿Y si hoy te sientes olvidada, rechazada o menospreciada por alguien a quien diste todo, un hijo, una pareja, una familia que ya no te ve, por favor, no dejes que eso borre tu luz. Tú no eres una carga. No eres un error. Eres raíz, cimiento, historia viva. En tus manos se han sostenido generaciones, y aunque algunos ya no lo recuerden, tú sigues siendo el corazón de todo lo que un día fue hogar. Tal vez te hicieron sentir invisible. Tal vez tus sacrificios quedaron en silencio. Pero aquí, te vemos. Escuchamos tu historia. Sabemos lo que pesa seguir amando cuando el amor ya no se nota. Y aún así, sigues de pie, con una dignidad que ninguna traición puede romper. Mírate hoy, sigues viva, sigues presente, sigues siendo tú. Tu valor no está en lo que diste, sino en lo que aún eres capaz de sentir. En tu ternura, en tu fuerza silenciosa, en la sabiduría que solo nace del dolor. No necesitas demostrar nada a nadie. Ya ganaste cuando elegiste no convertirte en lo que te lastimó. Y si alguna vez te invitan a una mesa donde no te respetan, recuerda esto. La mesa más hermosa es aquella donde te sientas contigo misma y sabes que mereces cada segundo de paz. Esa, mi querida, es la boda que de verdad importa, la que haces contigo, cuando por fin te eliges. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para acompañarnos en más relatos como este. Historias que sanan, inspiran y recuerdan que nunca es tarde para recuperar tu dignidad. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces espera ver lo que ocurrió cuando un hijo, cegado por el orgullo, humilló a su propia madre frente a todos y le exigió que se arrodillara ante su esposa. Ella no lloró, no suplicó, pero su respuesta cambió la mesa entera. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de mi hijo gritó. Mamá, arrodíllate y pídele disculpas a mi esposa. Porque el final es una lección que toda madre debería escuchar al menos una vez en la vida. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran y verdades que llegan cuando ya es tarde o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.